Buenos días, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Les doy la bienvenida una vez más a esta transmisión, a este momento que el Señor nos da. Qué gozo volver a verlos. Estoy viendo que hay varios hermanos conectados. Hermanos, yo los saludo en el nombre del Señor Jesús. Los bendigo. Gracias, hermanos, por estar pendientes de estas transmisiones. Es importante, hermanos, como dice su palabra, que nosotros como hijos de Dios no dejemos de congregarnos. En este momento, como está la situación, pues no se nos permite congregarnos. Pero hermanos, gracias a Dios que Dios nos ha dado la herramienta y estos medios para que, como dicen, virtualmente nos estemos congregando. Qué gusto verlos, hermanos, qué gusto saludarlos. Una vez más les digo, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Qué gozo estar una vez más. Veo que la misericordia de Dios nos está alcanzando, la misericordia de Dios. Una vez más, hermanos, nos da las fuerzas para levantarnos. Una vez más, Dios nos da el alimento. Una vez más, Dios nos da la salud. Hermanos, qué Dios tan bueno tenemos. Bueno es el Señor en gran manera, hermanos. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que Dios los ha bendecido. En medio de estas luchas, en medio de las pruebas, como decía el canto, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Nosotros no nos detenemos, hermanos. Nosotros corremos la carrera. Entonces, hermanos, es un gozo estar con ustedes una vez más. Debemos recordar, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos únicos. Estamos viviendo tiempos proféticos, hermanos. Muchas cosas que se anunciaron en la palabra de Dios por los profetas de hace miles de años, a nosotros, hermanos, a ti, hermano, a ti, hermana, te tocó vivir este tiempo y a mí también. Es un tiempo privilegiado. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra que en estos últimos días el Señor derramará su Santo Espíritu sobre nosotros. Pero, hermanos, Dios quiere tratar con nuestras vidas. Dios quiere limpiarnos, Dios quiere que estemos listos para aquel día. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra meta tiene que ser el Señor Jesús. Nuestra meta tiene que ser estar preparados para aquel día, hermanos. Solo somos peregrinos y extranjeros, estamos de paso en esta tierra y nos ha tocado vivir estos momentos muy difíciles, estos momentos muy complicados. Si nuestros abuelos hubieran vivido estos tiempos, a ver qué dirían, a ver qué pensaban ellos. Los predicadores de antaño, los siervos que antes solo vieron y, como dice la palabra en Hebreos, solo saludaron la promesa y están en espera que se cumpla la promesa a causa de nosotros que vamos de camino. Entonces, hermanos, qué gusto verlos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a orar un momento. Vamos a pedirle al Señor que venga a esta transmisión para que su palabra caiga sobre los corazones y dé fruto al 100% y dé el crecimiento necesario que Dios quiere que tengamos. Por favor, hermanos, me acompañan un momento. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre que estás en los cielos, esta mañana venimos con tu iglesia delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te venimos invitando, Padre, que vengas a esta transmisión. Te pido que nos hables a través de tu palabra. Amado Señor Jesús, te pido que vengas a esta transmisión. Háblanos, glorioso Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, te pido que desciendas y convenza a los corazones, que nos alimente tu palabra, de la palabra que necesitamos para este tiempo. Gracias, Señor, por venir. Gracias, amado Señor Jesús, por venir. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como les venía diciendo, hermanos, nos ha tocado vivir tiempos difíciles, tiempos únicos, tiempos proféticos. Somos una generación que somos, me atrevo a decir, una generación única. ¿Por qué, hermanos? Estoy seguro que muchos de ustedes posiblemente vivieron en el tiempo que no había mucha comunicación como hay ahora. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era adolescente y uno estaba en Rabinal, uno necesitaba hacer una llamada telefónica. No se podía, había que viajar a Salamá. Lo más que uno podía hacer es enviar un telegrama. Pero ahora, miren, hermanos, ¿cómo estamos? No sé, alguien, estoy seguro que se recordará de eso. Los más jóvenes, pues ellos ya están acostumbrados, ellos ya nacieron con el teléfono en la bolsa, dicen muchas personas, con el internet, ya lo miran como parte normal de la vida. Pero nosotros que tenemos un poco más de edad, nos tocó vivir estos cambios. Cambios
que están profetizados. A Daniel le dijeron el conocimiento aumentará. Y entonces nosotros somos esa generación. Y por último, en los capítulos de Daniel dice, muchos correrán de un lado para otro y están en un afán, en una ansiedad. Y vimos cómo el Señor Jesús dice que edificarán y todas las advertencias que el Señor hace. Tiempos únicos, tiempos proféticos. Pero miren, hermanos, cuando a uno le toca pasar el desierto, no es, cuando uno mira con sus fuerzas, pues no es tan bonito. ¿Por qué? Porque si te enfermas, empieza uno a angustiarse. Si te quedas sin trabajo, empieza el problema económico. Tenés problemas familiares y cada situación es difícil. Pero hermanos, cuando estás en el desierto y clamas a Dios, uno ve la mano de Dios. Uno mira cómo Dios te lleva de la mano, casi que cargado, lo lleva a uno, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, Dios es misericordioso. Y en estos tiempos estoy seguro que muchos ya han visto la mano de Dios. Solo porque no podemos testificar, pero muchos han visto cómo Dios los ha sanado, muchos han visto cómo Dios les ha proveído de manera sobrenatural. Entonces, hermanos, Dios es bueno y su misericordia sigue creciendo. ¿Se recuerdan, hermanos? Habíamos hablado de Pedro y solo les recuerdo. ¿Por qué? Porque lo comparo como estamos con este tiempo. Cuando Pedro escribe estas cartas, la iglesia estaba en persecución. Se los conté la vez pasada y les vuelvo a hacer un pequeño resumen. La iglesia estaba en persecución. En el tiempo de Pedro, ellos habían salido en la dispersión, todos los cristianos, a causa de la persecución que tenían contra ellos, y muchos fueron a parar a Roma, como es el caso aquí de Pedro que está hablando. Y se recuerdan, ¿qué pasó? Nerón manda a quemar la ciudad. Y estaba yo investigando que Roma entonces era una población que tenía demasiadas personas, mucha sobrepoblación. Entonces las casas estaban diseñadas de una forma que a él no le agradaba. Habían muchas casas de madera, muchas casas informales, las calles eran pequeñas y él quería una ciudad elegante, una ciudad grande donde se podía construir como él quería, con diseños mejores. Pero no se podía porque la población estaba organizada de esa forma. Entonces, según la historia, ¿qué manda hacer él? Pues manda a quemar la ciudad. Sencillo, ¿verdad? Y muchos dicen que cuando se estaba quemando, pues él se deleitaba, dice la historia. Pues no es comprobado si sí o no, pero así dice la historia. Y entonces las personas empezaron a ver cómo caía su cultura, cómo caía sus costumbres, cómo caía su religión, y fue un terremoto social. La gente estaba muy molesta contra este gobernante. ¿Qué hace él? Culpar a los cristianos. Entonces la ira del pueblo se vuelve contra los cristianos. La ira de toda esta población se vuelve contra los cristianos y empieza la persecución de los cristianos. Entonces, hermano, yo te pregunto, tú como hijo de Dios, que amas a Dios, que buscas agradar a Dios y encuentras a alguien que lo están persiguiendo, alguien que lo van a matar prácticamente. Yo te preguntaría, hermanos, ¿tú qué palabras de consuelo le darías? Que está, pero no tiene casa, no tiene nada, su familia posiblemente ha muerto. ¿Tú qué le dirías como hijo de Dios? ¿Qué le puedes contestar a alguien que te llega a hacer una pregunta? Mira, hermano, me están haciendo esto, me están haciendo el otro. ¿Y tú qué le dirías? Y pues uno se queda así que no sé qué contestar, pero aquí en Pedro está la respuesta. Se recuerda, lo hemos venido estudiando estos días y empieza el capítulo 1 a decir, a dar la identidad. Ustedes no son cualquier persona, ustedes tienen una herencia incorruptible, empieza a explicar Pedro todo lo que tienen. Y aquí en el capítulo 2, Pedro sigue explicando. Entonces, como ustedes tienen esa herencia incorruptible, Pedro les empieza a decir, ustedes no miren lo de ahora. Ustedes miren la vida venidera. Miren lo que viene después, porque esto es temporal. Todo lo que miramos es temporal. Entonces nosotros, hermanos, así estamos exactamente. Hay rumores que en Estados Unidos ya hay persecución, pues no declarada, pero sí ya poralizada, por decirlo así, escondidas. Y muchos rumoran que puede haber que haya persecución. Y estaba viendo yo las noticias que el 3 de diciembre son las elecciones en Estados Unidos. Y el presidente en una noticia hizo una declaración que el 3 de noviembre, dijo él, me atrevo a decir que se define el futuro de la humanidad. Pues no tan así tajante, pero sí van a pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque acusan a los otros que quieren el nuevo orden mundial y la verdad que yo no sé realmente qué mentalidad tienen. Pero si fuera así, hermanos,
el mundo el siguiente año ya no sería el mismo que conocemos. Posiblemente se empezaría a organizar un gobierno mundial donde una sola moneda, y ya ni siquiera va a ser una moneda como la conocemos, el quetzal, el dólar, el peso colombiano, peso mexicano, sino una moneda digital, que eso ya está, las famosas criptomonedas que hablan las personas, eso ya está. Solo que hace falta que globalizarlo, y en eso va la humanidad, en eso va la ciencia, en eso va la sociedad. Y miramos el escenario de Israel, igual, lo que pasó en el Líbano, a la par, estalló la reserva que tenían. Dijeron que era armamentos, que no era armamento, que fue Israel, que no fue Israel. El asunto que hay rumores de guerra. Y no sé si estallara esa guerra, pues le he preguntado al Señor, posiblemente sea la guerra del Salmo 83, no lo sabemos, estamos esperando a ver si Dios nos lo confirma, pero hermanos, yo miro esos panoramas escatológicos. Se están peleando por ser potencia mundial. Rusia dice que quiere ser potencia mundial. China, lo mismo, quieren ser potencia mundial, quieren llevar a la vanguardia todo. Estados Unidos, igual, él no quiere permitir que otro le quite su lugar. Entonces, hermanos, vemos lo que dice el libro de Daniel al final. ¿Se recuerdan de la estatua de Nabucodonosor cuando los pies, dice, en los días de esos reyes? Así como el barro no se puede juntar con el hierro, no se puede mezclar, por más que traten, así van a ser las alianzas humanas. Y hemos visto que el bloque de países de Oriente siempre están en conflicto con el bloque de países occidentes. ¿Cuál es el bloque de países de Oriente? Pues es Rusia, es China, es Irán. Y a propósito, Irán también, hermanos, tienen una situación ellos, que ellos tienen un embargo de armas. Eso empezó en el 2015, ya venía, pero en 2015 se renovó con Barack Obama. Ahora se vence el 18 de octubre. Y ellos están celebrando, ustedes lo pueden buscar en los periódicos, están celebrando porque a partir del 18 de octubre Estados Unidos no ha podido extenderles más el embargo. Entonces ellos dicen, vamos a poder comprar armas. No estamos seguros si nos decidimos por los cazas rusos o los cazas chinos, que ambos son buenos, dicen ellos. Y hermanos, recordemos que esta nación ha prometido desaparecer a Israel. Entonces para Israel esa no es buena noticia. Porque, hermanos, entonces se empieza a ver cómo claramente que las naciones marchan contra Israel. Y recordemos que eso va a pasar al final de la semana 70 de Daniel, 7 años después del arrebatamiento. Y se empieza a armar el escenario. Las piezas del rompecabezas se están armando. Y nosotros, hermanos, nos ha tocado vivir este tiempo. Tiempos peligrosos, pero tiempos donde Dios se está manifestando claramente, hermanos. Y esperamos, hermanos, que Dios mande su último avivamiento, donde la iglesia, hermanos, va a predicar el evangelio y muchas almas van a ser alcanzados. Pero, hermanos, entonces nosotros, así como cuando Pedro escribió y le da palabras de ánimo a la iglesia que está en persecución, nosotros, gracias a Dios, pues tenemos otra clase de problemas, no tan graves como los que ellos tenían. Pero Pedro les escribe esto. Entonces, hermanos, quiero que meditemos un momento, ya lo hemos hablado, lo que está hablando Pedro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos similares, tiempos difíciles que aún no se ha complicado tanto, pero sí estamos viendo tiempos de cumplimiento profético, hermanos. Entonces, hermanos, es un gozo para mí que Dios nos haya tomado para este tiempo, para que veamos su mano poderosa y vamos a ver lo que el Señor está haciendo. Y tú, hermanos, vas a ser partícipe del arrebatamiento. Pero, hermanos, tenemos que guardar la palabra. Porque la palabra del Señor nos manda sed santos. No es una opción, es una obligación. Sed santos. Esa palabra es para mí, es para ti, es para el que está sentado a la par tuya, es para todos si en realidad queremos ser arrebatados. Porque esa es nuestra meta. Entonces, hermanos, miren esta palabra. 1 Pedro 2:9. Así como estaba este pueblo, en este momento, estaba en persecución, dice la historia, que los crucificaban y les ponían a veces trapos, entiendo yo, y los quemaban y se volvía toda la fila de cristianos crucificados como si fueran antorchas, hermanos. Tanta fue la maldad de ese tiempo, así fue como murieron los cristianos y Pedro les habla y les dice de esta forma, que a pesar de que está pasando eso, que están huyendo, que los están persiguiendo, miren lo que les dice Pedro, pero vosotros, hermanos, esa es para ti, ya recibiste al Señor Jesús, esta palabra es para ti, hermanos, esta palabra es para mí, su palabra dice, pero vosotros
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, hermanos, tres cosas: real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Y para qué el Señor nos puso todas esas coronas, esos títulos, por decirlo? ¿Nos puso qué? Para proclamar las obras de Dios. Para que proclamé las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hermanos, así nos califica el Señor. Entonces, miremos brevemente. ¿Qué quiere cuando dice real sacerdocio? ¿A qué se refiere el Señor? Apocalipsis 1:5. Biblia a las Américas. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino. Oí, escúchenme, hermanos, un reino. Y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, tú, al recibir al Señor Jesús, el Señor te hizo sacerdote. Bueno, y alguien me dirá, pues, ¿y aquí a mí qué me sirve de eso? Ahorita te lo explico. Te lo explico qué significa eso. Que el sacerdote, recordemos, es el que tenía, por decirlo de esta forma, el permiso o el privilegio de entrar directamente a la presencia de Dios, una vez al año, lugar santísimo. Entonces el pueblo se quedaba en el atrio, ellos no podían entrar. Se quedaban en las afueras, solo el sacerdote entraba, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él era el único autorizado. Y si alguien se atrevía, moría. Es por eso nosotros que cuando oramos, hermanos, entramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es puro, es santo, sin mancha, sacrificio perfecto. Él pagó para que yo sea igual, para que tú seas igual, para que seamos santos, hermanos. Cuando nos metemos en el sacrificio del Señor Jesús, entonces pasamos a ser sacerdotes. Tú doblas tus rodillas, entras delante de la presencia del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque se recuerdan, así como a la reina, no me acuerdo si es Esther, creo que es Esther, que quería entrar a la presencia del rey porque su pueblo iba a morir. Y ella llegó sin invitación. Y era pena de muerte entrar sin invitación delante de la presencia del rey. Tenemos esa gran figura, hermanos, que si entramos sin invitación, si entro en mi propio nombre, con mis propias obras, con mi propia justicia, pues no puedo entrar a la presencia de Dios. Pero si entro en el nombre del Señor Jesús, entro directamente a la presencia del Señor. Hermano, y tú cuando recibiste al Señor Jesús, en tu corazón hay la sangre del Cordero. En los dinteles de la puerta de tu corazón está la sangre del Cordero. Por lo tanto, hermanos, el ángel de la muerte, así como Egipto, pasa de largo. ¿Por qué? Porque ya no podemos morir. Lo único que nos puede pasar es dormir o descansar, así como el Señor habló. Entonces, hermanos, tienes ese privilegio. Tú puedes entrar, cierras tus ojos, clamas al Dios Todopoderoso y entras directamente al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahora eres un sacerdote del Señor, hermanos. Qué privilegio más grande. Yo sé que nuestra mente no alcanza a entenderlo, pero si alguien nos dijera, mire, usted tiene el privilegio de entrar directamente
hermano, le acaba predicando el evangelio y Dios tiene cuidado de nosotros, aunque a pesar de que se mire como si por un momento Dios ya no está con nosotros, pero hermano, créeme lo que sí está, Dios está con nosotros, hermanos. Entonces el grupo, todos los que somos ciudadanos del reino de los cielos, ahora el Señor nos llama nación santa. ¿Por qué? Porque tienes al Señor Jesús en tu corazón. Ahora avancemos un poquito más. El otro título que da el Señor, pueblo adquirido por Dios. Biblia al día, Malaquías 3:16. Miren, hermano, lo que está pasando aquí. Los que temían al Señor hablaron entre sí. Y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo. Miren, hermanos, propiedad exclusiva. Ahorita miremos, pero miren el versículo anterior, hermanos. ¿Qué está pasando aquí en Malaquías? Pues el pueblo había pasado que Babilonia, por decirlo de esta forma, conquistó Israel. Habían dejado de ser nación, se fueron al exilio y algunos volvieron, otros no, pero la gente empezó a ponerse rebelde contra el Señor. Ustedes a mí me han abandonado, les dice el Señor. Pueden leerlo en Malaquías. ¿Y en qué te hemos abandonado? Contestan ellos. Ustedes a mí me han robado, dice el Señor. ¿Y en qué te hemos robado? Ustedes hacen esto, ¿y por qué? Y se ponen altaneros con el Señor. Está rebelde la nación. Pero había un grupo, hermanos, había un grupito, que miren, dice que ellos hablaron entre sí, y Él los escuchó y prestó atención, hermanos. ¿Qué hablas en tu casa? ¿Qué hablamos en nuestra casa, hermanos? Cuando estamos con nuestros hermanos, cuando estamos con nuestros padres, con nuestros primos, ¿qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué es el fruto principal de nuestra conversación? Porque aquí miro yo que aquí están hablando las personas, ya así particularmente en lo íntimo, ya en confianza en nuestro hogar. ¿Qué estamos diciendo? El Señor nos está escuchando. Y miren, hermanos, estos dice que hablaron entre sí y el Señor les escuchó y les prestó atención y se escribió un libro de memorias de aquellos que temen el nombre del Señor. Yo sé que muchos posiblemente podrán desfallecer en este tiempo de crisis. Pero hermanos, yo te digo, ánimo, Dios está contigo. No importa lo que te está pasando, Dios está contigo. Tú glorifica el nombre del Señor, alaba el nombre del Señor, hermanos, porque Dios está oyendo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces aquí, miren, hermanos, los que están haciendo esto son los que temen a Dios. En aquel día en que yo actúe, aquí el Señor está hablando hay una profecía de Malaquías que es para el futuro. 400 años después del final del ministerio de Malaquías, Dios ya no habla y empieza a hablar hasta el Señor Jesús. Entonces aquí está hablando del sacrificio del Señor Jesús. Cuando tú recibes al Señor, eres propiedad exclusiva de Dios. Tú renunciaste al pecado, le dijiste al mundo, yo, mundo, ya no quiero nada con ustedes. De las prácticas que ustedes hacen, de lo que ustedes se divierten, a mí ya no me divierte. De lo que ustedes aman, yo ya no lo amo. Yo ahora amo al Señor Jesús, he hecho un trato con Él. Me gusta mucho, hay un libro que se llama El Progreso del Peregrino, cuando se le aparece el enemigo y le dice, estoy esperando que vuelvas todavía conmigo, le dice el enemigo. Y él le contesta, por mis votos estoy comprometido con el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que no pienso volver atrás. Entonces, hermanos, cuando tú tomaste tu decisión de abrirle tu corazón al Señor Jesús, pasaste a ser propiedad exclusiva. El Señor Jesús nos pagó para que nosotros fuéramos de su propiedad. Y es un precio muy alto, hermanos. No hay dinero que lo pueda calcular. El mismo Señor Jesús vino a pagar por nosotros. Un sacrificio de sangre, hermanos. Es un sacrificio muy serio. Es un pacto muy serio que hemos hecho con el Señor. Cuando tú dijiste, Señor Jesús, entra a mi corazón, Dios lo tomó muy en serio. Y Él entró a tu corazón y el Señor ahora te dice, hijo mío, tú eres mi propiedad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pues yo diría amén. Yo más me imagino que me están diciendo amén, pero yo, hermanos,
Estoy de acuerdo con eso. Yo me declaro propiedad del Señor Jesús. Y espero que tú lo hagas también, que tú eres propiedad del Señor Jesús. Entonces, hermanos, somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No, el Señor no vino solo a traer, pagó por nosotros, pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque nos sacó de donde estábamos. 1 Pedro 2:10, Biblia al día. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Porque antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. Antes no habías recibido misericordia, pero ahora ya habéis recibido misericordia. ¿A quién se está dirigiendo aquí Pedro? Pues a los gentiles, a nosotros. Porque nosotros no somos de descendencia judía, de descendencia israelí, nosotros somos de otros pueblos. Entonces su palabra explica que nosotros fuimos injertados al buen olivo. Ahora ya somos tomados como cuenta, como si fueran los descendientes israelíes, pero es un Israel espiritual. Antes, cuando no tenían los pactos, ¿se recuerdan? Cuando el Señor Jesús le habla a aquella mujer, la mujer le dice, mi hija está atormentada. Y el Señor le dice, no es correcto que tome el pan de los hijos para los perros. Y ella le contesta, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y logra impresionar al Señor Jesús con su fe. Pero hermanos, aquí solo lo traigo para que veamos que al principio nosotros no teníamos todo este pacto que tenemos ahora. Yo sé que ustedes lo saben, solo se los estoy recordando. No éramos pueblo, no teníamos derecho a nada. Es como si yo migro a otro país, no tengo documento de identificación, no tengo pasaporte, si me enfermo no tengo seguro social, no tengo nada. ¿Qué puedo reclamar yo? ¿Qué derecho podía reclamar en otro país? Porque aquí en mi país, pues sí puedo yo decir, tengo derecho a DPI, tengo derecho a pasaporte, tengo derecho a buscar trabajo, a tener cuenta bancaria, a tener una licencia de conducir, pero en otros países, hermanos, no podemos porque no somos ciudadanos. Entonces, hermanos, cuando tú recibiste al Señor Jesús, te convertiste, otra vez te lo vuelvo a repetir, en sacerdote, en nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque antes no teníamos derecho a todo eso, ahora sí, a través del Señor Jesús. Hago énfasis en eso, hermanos, porque hermanos, miren lo que sigue hablando Pedro, 1 Pedro 2:11, amados, dice aquí su palabra, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, hagamos hincapié, extranjeros y peregrinos. Como se los decía, extranjeros, voy a otro país, no tengo derecho a nada. Voy de visita a un país, supongamos voy a un país X, hago un plan, voy a decir voy a estar 8 días en ese país, voy a ir, voy a hacer esto y me regreso. Me voy un domingo y regreso sábado. Entonces los planes que yo puedo hacer, no puedo hacer, voy a comprar una casa allá, me voy a poner a sacar una licenciatura allá. No puedo hacer eso, ¿por qué? Porque mi tiempo en ese lugar es contado. Voy a cultivar, yo qué sé, alguien me dirá más ejemplos. Entonces, hermanos, cuando tú recibiste al Señor Jesús, renunciaste al mundo, moriste al pecado, ya no tienes nada que ver con el reino de las tinieblas, te convertiste ahora en extranjero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ha dicho que el enemigo es príncipe de este mundo. Entonces yo al ya no pertenecer a este mundo de tinieblas, me convierto en extranjero. Ya no tengo nada que ver, solo estoy de paso mientras termino el perfeccionamiento que Dios tiene para mí. Entonces me convierto en extranjero. Pero tengo que abstenerme de todo lo que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque yo ya no pertenezco. Y ahí está. Porque mi naturaleza antigua era este mundo. Ahora mi naturaleza nueva era para el mundo venidero. Pero como le pasó a Israel, que aprendió a comer cosas de Egipto y decía, extrañamos la carne, las ollas, todo lo que comíamos allá lo extrañamos, empezaron a decir. Y después cuando salen de Babilonia, traían costumbres de Babilonia. Entonces nosotros muchas veces traemos costumbres de la vida anterior y tenemos que morir a eso. ¿Por qué? Porque vamos a una nueva vida, a un nuevo reino, al reino de justicia del Señor. Entonces tenemos que morir a la vida pasada, que son, como dice aquí en 1 Pedro 2:11, pasiones carnales que combaten contra el alma.
Y hay una lista enorme que se pudiera mencionar, no es el motivo estar acusando a nadie, sino el motivo es que tomemos conciencia de quiénes somos, que ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que vivir como hijos de Dios, tenemos que vivir en las leyes de Dios, tenemos que vivir en los mandamientos de Dios, porque ahora ahí pertenecemos. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo es corto, como se los vuelvo a decir, el tiempo es inminente, nos ha tocado vivir un tiempo profético y no podemos estar durmiendo, descansando, y ya viene el tsunami sobre las ciudades y nosotros tranquilos, metidos en las cosas de esta tierra. Por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que estudiar, si tienes planes de casarte, cásate, pero todo ponlo primero en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque eres sacerdote, tienes la gran ventaja que tienes acceso directo a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que combatir contra eso y tenemos que ganar, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La victoria del Señor Jesús ya la ganó. Entonces, lo que nos cuesta vencer en la carne, en el nombre del Señor Jesús lo vamos a vencer. Porque todos tenemos luchas, hermanos, todos. Yo tengo mis luchas, tú tienes tus luchas, pero tenemos al poderoso gigante, al Señor Jesús vencedor, que Él también vivió, pero sin pecar, como dice el canto, llegó hasta el final. Si Él lo pudo hacer, en el nombre del Señor Jesús, yo también lo voy a poder hacer. Como le dijeron a sus discípulos, Señor, toda la noche he tratado de pescar y no he podido. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios trata de hacer lo bueno y no puede. Pero cuando el Señor Jesús llega y le dice, échale a este lado, bueno, en tu nombre lo voy a echar, y ahí está el resultado, ustedes lo conocen, lograron pescar bastante. Entonces, hermanos, tenemos que morir totalmente a la carne. No puede ser que tengamos todavía cosas de la vida antigua. Y lo que les decía, porque nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, Biblia de las Américas, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Ya les hablé de esto, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, claramente, hermanos. Solo estamos de paso, no podemos quedarnos a tratar de hacer mucha vida aquí, hermanos, porque el tiempo Dios lo tiene para cada uno. Dios conoce mi tiempo, Dios conoce tu tiempo, hermanos, pero yo estoy convencido, como dijo su palabra, muchos no degustarán la muerte, dice el Señor Jesús, porque, hermanos, yo creo que nosotros vamos a ver el arrebatamiento. Pronto, sí, muy pronto, decía un canto, veremos al Señor. Pero tenemos que estar preparados, hermanos, porque yo miro que ya viene el Señor Jesús. Como le pasaba en el libro Cantar de los Cantares. Abre, amiga mía, hermana mía, dice su palabra. Y ella dice, estoy acomodada, ya me quité mis zapatos, ¿cómo me voy a levantar? Un acomodamiento que no, en este momento no te puedo atender. Señor, mira, tú no sé si ya te enteraste, pero mira, aquí hay pandemia, no tengo tiempo de orar. No sé, Señor, no sé si ya te diste cuenta, pero el coronavirus nos persigue, no hay trabajo, no hay comida. Claro que sí, el Señor ya lo sabe, hermanos. Pero entonces no nos podemos acomodar en esta vida, no nos podemos acomodar en las cosas de esta tierra, porque nos va a pasar como le pasó a la de Cantar de los Cantares, que cuando oyó el amado trató de abrir el cerrojo de la puerta, y ella dice, mi espíritu se turbó dentro de mí, dice ella, y se levantó, y cuando se levantó tocó el cerrojo de la puerta, y le escurrió mirra, dice, porque los reyes usan mirra. Ya no estaba mi amado, y tras de él salió mi alma, dice la palabra. Hermanos, que no nos pase eso, que cuando sintamos la presencia de Dios ya no está. Cuando oramos, sentimos como si el Señor ya nos oye, ya no nos escucha, que cuando cantamos como si el Señor ya no canta. Hermanos, tenemos que llorar por buscar al Señor. Como sale el ejemplo que da de la iglesia, de la cabeza arrebatada, y tras él salió mi alma, empieza a decir ella. Y empieza a decir, ¿han visto a mi amado? Estoy enferma de amores. Porque un cristiano, el que ama a Dios, deja de sentir al Señor, deja de comunicarse con el Señor. Es un tormento. Es una situación bien difícil. Al que está acostumbrado a estar en la presencia del Señor. Pero, hermanos, entonces por eso nuestra ciudadanía no está aquí. Tenemos que tener muy claro, hermanos, porque los tiempos son difíciles. Y como novia, la novia se prepara para el día de la boda. ¿Cómo se prepara? Sus vestiduras. Ustedes lo han visto, hermanos, cómo es una boda. La novia lleva su vestido, lleva sus rosas, lleva todos los adornos que necesita una novia. ¿Por qué? Porque va a encontrarse con el esposo.
Y nosotros, hermanos, la iglesia es la novia, ¿cómo nos estamos preparando? No podemos estar acomodados, porque el esposo ya viene. Tenemos que dejar la vieja manera de vivir. Tenemos que buscar la santidad. Miren, hermanos, 1 Pedro 2:11, esta versión Kadosh. Miren lo que dice aquí. Queridos amigos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales. No se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando en contra de ustedes. Pues eso, hermanos, no solo a ti te pasa, no solo a mí me pasa, le pasó a los hermanos, los primeros de la iglesia. Y ellos estaban en persecución, los estaban matando. Había mucha escasez, posiblemente enfermedades, no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino. No sé qué más había, quizás no tenían casa. Algo como nosotros estamos viviendo situaciones complicadas. Pero miren lo que dice Pedro. No se dejen llevar por su vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque ustedes son expatriados. ¿Por qué? Porque la patria de antes de nosotros era las tinieblas. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, pasamos del reino de las tinieblas a la luz admirable. Ahora ya no pertenecemos, porque renunciamos el día que recibimos al Señor Jesús. Entonces somos residentes temporales. Como cuando alguien viaja a un país y entra, le dicen a uno, mire, tiene 25 días para estar en este país. Si en 25 días no sale, se le cae, ya tiene multas, sanciones, ya no se le renueva su visa, yo qué sé, según la política del país. Así estamos nosotros, hermanos. Somos residentes temporales. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro propio reino, nuestra propia ciudadanía, que es con el Señor Jesús. Entonces, hermanos, no podemos permitir que la ciudadanía antigua nos esté dominando. La vieja naturaleza, que siempre está batallando en contra de nosotros y se aprovecha, lo digo de esta forma, que todavía estamos en la carne y tenemos necesidades de este cuerpo. Pero el Señor en su palabra dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas necesidades, que se recuerdan, Él está hablando de ropa, de comida, de zapatos, de techo, Dios sabe que la tiene y Él les va a dar. Porque Dios es fiel, Dios no falla, y su palabra dice que no he visto justo ni desamparado que su simiente mendigue pan. Entonces, hermanos, tenemos que pelear contra esa vieja naturaleza. Miren, hermanos, me gusta mucho cómo lo presenta Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7. Si tuvieran su Biblia, yo les invito a que lo abran. Capítulo 7, no voy a leer todo el capítulo, pero me gusta mucho. En la Biblia Reina Valera le ponen un título, analogía tomada del matrimonio. Miren lo que dice el versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Hermanos, te lo repito, cuando recibimos al Señor Jesús, renunciamos al mundo. Aquí dice, Pablo lo dice, moriste al mundo. Ya no tengo nada que ver con el mundo. Yo ya renuncié, no me interesan sus costumbres, no me interesa lo que ellos dicen, porque ellos son del reino de las tinieblas, es un reino enemigo al reino que yo me he pasado. Por lo tanto, ahora mi prioridad, mi preocupación y mi meta es agradar y cumplir las leyes en este nuevo reino que estoy. El asunto es que estoy en esta carne y estoy morando en este reino enemigo. Entonces el enemigo viene y te tira dardos, mira, y empieza a quedar acusaciones. Y no que sos cristiano, pues mira, no te des trabajo. Y no que sos cristiano, pues mira, te enfermaste. Y no que sos cristiano, pues mira, los hermanos ni te saludan. Y así viene la acusación, Y uno se queda oyendo y se le pone un asunto. Sí, dice uno, es cierto, me enfermé y Dios no me está sanando. Pero hermanos, Dios tiene un propósito para cada asunto. Hay un predicador, me gusta mucho lo que dice, ya lo he mencionado, que él dice que todo pensamiento que viene a tu mente es como si tuvieras una memoria USB. Y lo pones en tu computadora, ¿y qué hace la computadora? Le pasa un antivirus antes de permitir leer esa información. Si esa información que está entrando a la computadora tiene ese virus, va a dañar todo lo demás. Entonces, ¿qué hace el antivirus? Lo ataca y no lo deja pasar. Entonces, hermanos, igual debe ser nuestro pensamiento. Si el enemigo te tira un dardo,
Piensa, hermanos, si ese pensamiento te va a ayudar a agradar a Dios o al contrario te va a separar. Si ese pensamiento te está separando de Dios, el enemigo te está atacando, hermanos. No lo tomes, ignóralo, deséchalo de tu mente. Porque el enemigo eso es lo que hace, ataca nuestra mente y si logra controlar nuestra mente, controla nuestro pensamiento, controla nuestras decisiones, controla lo que hablo, nuestros criterios, cómo juzgo las cosas. ¿Por qué? Porque todo empieza en la mente. El enemigo ahí ataca. Pero hermanos, nosotros ya morimos a ese mundo, ya no tenemos nada que ver. Entonces dice aquí su palabra que cuando recibiste al Señor Jesús, moriste a ese mundo. Totalmente ajeno. Y me gusta mucho, como se los decía en Romanos 7, cómo lo ilustra Pablo. Romanos 7:5. Miremos lo que dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora que quedamos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Bueno, aquí ya no aparece, pero es de la letra, de la ley, dice otras versiones. Entonces, ¿qué está hablando aquí Pablo? Está diciendo que cuando yo estaba en el mundo de las tinieblas, Dios dio la ley. Y la ley dice, no matarás. Y aquí todo este capítulo lo explica. Porque si la ley no hubiera aparecido y me hubiera dicho que matar es pecado, yo no hubiera sabido, dice Pablo. Pero ahora como ya sé, entonces se me convierte en pecado. Y estoy violando la ley de Dios. No robarás. Y me robé algo. Antes que no hubiera ley, pues yo no sabía. Pero ahora que hay ley y lo sé y lo hago, se me convierte en pecado. Entonces por la ley yo aprendí que existía el pecado. Pero si yo muero a la ley, muero al mundo antiguo, muero a las tinieblas, entonces ahora resucito para el Señor Jesús y he recibido al Señor Jesús. Entonces, hermanos, muero a la ley, muero a las tinieblas, ahora voy a novedad de vida. Miren, hermanos, y miren cómo lo compara con un matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia está desposada con el Señor Jesús. La iglesia se está preparando para casarse. Y miren cómo lo compara, Romanos 7:2. Porque aquí como si cambiara de tema cuando ustedes lo leen. Si ustedes leen el versículo 1 en la Biblia Reina Valera, empieza a decir, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues, que con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Después como si cambiara de tema. Porque la casada empieza a decir, pues, en Romanos 7:2, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras él vive. ¿Quién? El marido. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Bueno, entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando aquí Pablo? Se los traté de poner de forma gráfica. Entonces, mientras dice aquí su palabra, la casada, aquí está, matrimonio. Aquí hay una pareja, están casados, están felices. El día que se casaron hicieron un pacto. Ahora la esposa tiene que sujetarse a su esposo. Bueno, eso es lo que dice la teoría, la ley. Y el esposo pues tiene que amar a su esposa. Así como el Señor dice que funciona. Entonces ella está ligada a su marido. Si a su marido le gustan los atoles, pues ella se lo hace. Si a su marido le gusta la limonada, ella se lo hace. Si a su marido no le gustan las mascotas, ella no tiene. ¿Por qué? Porque ella está ligada a su marido, está atada a ese pacto que han hecho. Pero ¿qué pasa? Si el marido muere, pues pobre la esposa, pues no lo queremos desear a ninguna esposa. Pero si su marido muere, ¿qué pasa? Pues ella quedó viuda o soltera, porque según dicen que el estado viudo no existe según la ley, bueno, no estoy seguro, que tendría que consultar a un abogado, ahora queda soltera. Entonces, ¿qué pasó? Ella ya no tiene ningún compromiso con nadie. Ahora ella es una mujer soltera. ¿Y qué puede hacer? Ahora quedó soltera. Ella tiene libertad de conocer otro muchacho, galán, hay tantos en la iglesia. Y pueden formar un nuevo matrimonio. ¿Se entiende, hermanos? No es tan complicado, ¿verdad? Romanos 7:2.
Eso es lo que está hablando. Es lo que está hablando Pedro. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí está, aquí se los puse. Estaba casada, falleció su esposo, quedó soltera, conoció otro galán de la iglesia de la luz de las naciones, tal vez, no sé. Y ahora formó un nuevo matrimonio. Bueno, no hay nada nuevo en eso, me dirán alguien, está bien. Ahora tiene otro matrimonio. Bueno, entonces hermanos, se los quiero decir, cuando nosotros conocimos al Señor Jesús, estábamos casados con el pecado y llevábamos fruto de muerte. Pero ahora que hemos muerto al pecado, quedamos libres, solteros, y ahora nos hemos casado con el Señor Jesús. Tenemos compromiso de matrimonio con el Señor Jesús. Y en eso andamos. Y aquí en Romanos 7:3, miren lo que dice. Así que mientras él vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, lo que estamos hablando, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Bueno, miremos lo que está hablando aquí Pablo. Romanos 7:2-3. De esta forma yo traté de entenderlo. Aquí estamos de nuevo, aquí está la muchacha. ¿Qué está pasando con esta muchacha? Se conoce a un hombre y se casa. Y el resultado, pues es un matrimonio, ya lo dijimos. Ahora bien, si esta muchacha que hizo un compromiso con este joven y están comprometidos en matrimonio o ya están casados, resulta que ella empieza a coquetear con otro, ¿qué pasa ahí? Pues ahí hay un adulterio. Eso es lo que dice la Biblia. Estaba la mujer, hizo un compromiso. Ahora ya están ellos listos para casarse. Pero resulta que ella está volteando a ver al vecino. Está volteando a ver al amigo de su novio. O está viendo a otro por Facebook que lo conoció. ¿Qué pasa? Hay un pleito, ahora hay es llamada mujer adúltera. Entonces, hermanos, miremos lo que dice Pablo. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, si ya morimos al mundo, estamos comprometidos con el Señor, pero todavía le hacemos ojitos al mundo, hermanos, estamos pecando contra Dios porque tenemos un compromiso de matrimonio con el Señor. Eso es lo que entiendo que está hablando aquí Pablo. Tú, hermano, tienes un compromiso de matrimonio con el Señor, pero todavía te llama la atención la música que se oye en los que no son hijos de Dios. Le estás haciendo ojitos al diablo, hermano. Le estás coqueteando al pecado. O si yo me quedo viendo, estoy casado y me quedo viendo a otra patoja que no es mi esposa, estoy coqueteando con la muerte. Hermanos, miren, me gusta cómo lo presenta Pablo aquí, porque él está hablando cómo hemos muerto para el mundo y ahora vivimos para el Señor. Es un compromiso matrimonial lo que hicimos con el Señor. Entonces, hermanos, es muy serio lo que tenemos. No es un juguete, aquí no estamos jugando a la religión, a que voy cada 8 días y a ver cómo más o menos limpio conciencia y sigo en mi vida. No, es un compromiso matrimonial fuerte, hermanos. Y como la novia, cuando se va a casar, se empieza a alistar, busca todo lo que necesita, hermanos, nosotros como novia deberíamos de estar buscando todo lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos al Señor Jesús. Que no podemos estar coqueteando con el pecado, hermanos. Romanos 7:5, Biblia al día. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley despertaban actuaban entre los miembros de nuestro cuerpo y dábanos fruto para muerte. Pero ahora, al morir, a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Bueno, ¿qué está hablando aquí? Miremos, hermanos. Romanos 7:4, vuelvo a la carga. Aquí está el ser humano.
el hombre que está sin Dios. Y este es el ser humano que nació, nunca conoce al Señor Jesús, él está casado con el pecado. El que no recibe al Señor Jesús, no busca al Señor, no le pide al Señor que le limpie su corazón, que lo transforme, que lo haga nueva criatura, esa persona está casada con el pecado. Por lo tanto, está sujeto a la ley del pecado. Así como la que estaba casada está sujeto a la ley de su marido. Entonces el ser humano sin Dios está sujeto a la ley del pecado. Y andan todo lo que la Biblia dice, en borracheras, en pleitos y todo lo que sabemos. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, ese es su marido, eso le exige que haga y eso está haciendo. Pero hermanos, ¿cuál es el fruto de vivir en eso? Pues está casado con la muerte, hermano. Tiene condena de muerte. ¿Por qué? Porque no ha querido que venga el Señor Jesús y haga la obra restauradora en su vida y pueda pasar de muerte a vida. Entonces está casado con la muerte. Y el fruto de todo eso, pues es la muerte. Pero ahora miramos, el ser humano. ¿Qué pasa con este ser humano? Nace de nuevo. Se dio cuenta que estaba casado con el pecado. Ya no quiere nada con el pecado. Y se entera que hay un Dios que vive y reina por los siglos, que pagó en la cruz del Calvario por nosotros y lo invita a su corazón. Entonces viene y ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Cuando ocurre el milagro del nuevo nacimiento, muere al pecado. Ahora su marido murió, como vimos en el ejemplo anterior. Su marido murió y queda libre de esa ley. Ahora nace de nuevo, ahora tiene un nuevo esposo que se llama el Señor Jesucristo. Y el resultado, vida eterna. Miren, hermanos, cómo me gusta cómo Romanos lo explica. Espero en el nombre del Señor Jesús darme a entender con estas pequeñas gráficas que les hice, bien sencillo, bien claro, hermanos. Si estamos practicando el pecado, estamos coqueteando con el marido anterior, con las costumbres anteriores. Y hermanos, y ya morimos a eso. ¿Por qué? Porque cuando tú entregaste tu vida al Señor Jesús, ese marido anterior murió y quedaste libre, ahora estás casado con el Señor Jesús. El resultado es vida eterna. Ahora, hermanos, si tenemos compromiso matrimonial con el Señor, yo me imagino ya el Señor quizás hasta el anillo nos puso, como le ponen a las novias cuando se van a casar, cuando las piden, les ponen un anillo de compromiso, ya tienen fecha de matrimonio. Hermanos, nosotros ya tenemos fecha de matrimonio y es cuando sea el arrebatamiento, según Apocalipsis 18, y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Por qué? Porque se gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, ya hay fecha de matrimonio. Exactamente no lo sabemos, el Padre sí lo sabe, pero nosotros estamos esperando ese día. Pero, hermanos, tenemos que, otra vez vuelvo a la carga. Entonces, resumiendo, hermanos, aquí está el cristiano de nuevo. Está soltero y se ha decidido por el Señor Jesús. Es fiel al Señor Jesús. Aquí está el cristiano. Ya está comprometido y está desposada con el Señor Jesús. Solo estamos esperando la fecha de la boda. Pero hermanos, ¿cómo está tu vestido? ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu andar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿En qué te deleitas, hermano? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? Te felicito. ¿Te deleitas adorando al Señor? Te felicito. ¿Te deleitas orando, hermanos? Te felicito. Pero si no, te falta un poco, es hora de empezar hoy. Es hora de empezar a planchar ese vestido, de blanquearlas en la sangre del Cordero, hermanos, porque el tiempo es inminente. Queda muy poco tiempo. Entonces, aquí les puse la figura. El cristiano aquí está hermoso, aquí está, ya listo para casarse. Pero si resulta, hermanos, que este cristiano, que ya está comprometido con el Señor Jesús, ya tiene fecha de boda, ya pagaron, porque el Señor Jesús pagó por nuestra liberación, empieza a coquetear a otro. Miren, ¿qué pasa ahí, hermanos? ¿Será que el Señor Jesús se va a agradar? Si ya pagó y Él ya nos pidió, como a la novia la van a pedir, ya dio el anillo, ya está el compromiso. Pero resulta que la novia todavía voltea a ver al vecino, voltea a ver al amigo. Hermanos, ¿qué está pasando ahí? Hay un divorcio. Se le llama, hay un adulterio espiritual. Hermanos, me gusta mucho cómo lo habla Romanos. Bien sencillo, bien claro.
Es un compromiso matrimonial que tenemos con el Señor Jesús. Voy a seguir avanzando a causa del tiempo, hermanos. Pero miren, hermanos, Romanos 7:14, Biblia al día. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy viviendo como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos 7:14. Ustedes lo pueden leer en su día. En otras versiones dice que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero me gustó mucho cómo lo explica aquí. En Romanos 7:14. En la Biblia, la Reina Valera, aquí dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago, no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí en por decir estas bastantes palabras que por ratos nos confunden? Entonces aquí yo miro, hermanos, que está hablando alguien que no ha recibido al Señor Jesús, alguien que no ha nacido de nuevo, que él anhela agradar a Dios, pues el asunto es que él trata de ser bueno por sus propias fuerzas, trata de ser bueno con su propia mente, trata de ser bueno con sus propias obras. Entonces su naturaleza es de tinieblas y aunque se esfuerce y él quiere hacer lo bueno, no puede. Por eso dice que lo que trato de hacer no lo hago, no lo entiendo, ¿qué me pasa? Yo le diría, bien, yo sí lo entiendo. Te hace falta recibir al Señor Jesús. Como le dijeron a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, aquí yo lo miro, Pablo lo pone como una fuerte advertencia a esto. Como diríamos muchas veces, para poner nuestras barbas en remojo. Porque si fácilmente practico el pecado, pues estoy exactamente, como en Romanos 7:14, como alguien que no ha recibido al Señor Jesús. Que quiere esforzarse en hacer lo bueno, pero no puede, porque su naturaleza es mala. Y no entiendo, dice, ¿por qué me pasa eso? Y como les decía, yo sí entiendo, te hace falta el Señor Jesús. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, hermanos, yo te invito a que tú te preguntes, ¿cómo estoy? Se me hace fácil agradar a Dios, se me hace fácil buscar a Dios, se me hace fácil adorar, se me hace fácil leer su palabra, se me hace fácil poner por obra sus mandamientos. Excelente. Felicidades, hermanos, estás creciendo, tú has nacido de nuevo. Pero si se nos hace fácil pecar y seguir pecando, y aunque yo sé que está malo, pero no puedo y no sé por qué me arrastra y sigo, alerta roja, hay un virus ahí. Te diría, hermanos, revisa tu vida, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí el Señor da su advertencia clara, hermanos, y la novia tiene que estar lista. Como les decía, los tiempos son difíciles, los tiempos son finales. Necesitamos, hermanos, tener la naturaleza del Señor Jesús. ¿Cómo? Invitándolo a Él, que venga a nuestro corazón. Porque esa es su palabra, que una cosa es pecar, pero otra cosa es practicar el pecado. Porque uno peca delante de Dios y a veces dice su palabra con un pensamiento, o como decía David, con pecados que me son ocultos, que ni uno mismo sabe que son pecados, pero uno trata de no ofender a Dios. Pero si ya estoy practicando el pecado y sé que no le agrada a Dios y voy y sigo, hermanos, eso ya es iniquidad. Por lo tanto, hermanos, tenemos nosotros que esforzarnos por agradar a Dios, por buscar a Dios, por santificar nuestra vida, hermanos. Sigo avanzando, hermanos. Lo que les decía, hermanos. Juan 3:30, Biblia de las Américas. Si sentimos que el pecado nos arrastra y nos está llevando, y por más que quiero, como dice aquí su palabra, lo que quiero hacer no hago. Es que yo no lo quería hacer, pero lo terminé haciendo y no entiendo. Yo te digo, hermanos, Juan 3:30, Biblia de las Américas. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Y cómo? Pues naciendo de nuevo. Es necesario, hermanos, que yo muera a este mundo, que yo muera a estas pasiones, hasta a la ley de la carne. Yo tengo que morir. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifico la carne y por más que intente no puedo. ¿Por qué? Porque los clavos lo están sujetando y yo ya no mando, sino es mi Señor Jesús que manda. Esta carne tiene que sujetarse, muero a la ley de la carne. Ahora estoy vivo a novedad de vida. Ahora tengo un compromiso matrimonial con el Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 5:2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Entonces, hermanos, el día del Señor, les hablo de esto porque es necesario lo que les venía diciendo, que tenemos que estar listos, que tenemos que estar perfeccionados. ¿Por qué? Porque el Señor viene y sí, el Señor viene porque Él es fiel, es imposible que Él mienta, hermanos, y cuando el Señor dice que va a venir, va a venir. Porque toda su palabra, hermanos, ni una coma, ni una tilde se ha pasado. Y no pasará, porque Él dice que la tierra y todo pasará, pero sus palabras no pasarán. Permanece porque es su ley, es su mandamiento. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para ese día. Porque si no nos estamos preparando, el pecado nos está ganando el pulso, como diría alguien. Entonces, hermanos, aquel día nos pueda tomar de sorpresa. Porque perfectamente, como dice aquí en su palabra, el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Entonces, hermanos, el día del Señor aparece bastantes veces en la Biblia. Ahorita no tengo en mente cuántas veces, pero aparece muchas veces. Y los siervos de Dios lo mencionaron de varias formas. Por ejemplo, aquí, el día del Señor, se refiere al final de la semana 70 de Daniel. El día del Señor. ¿Por qué? Porque dice que cuando estén diciendo paz y seguridad. Hermanos, las hermanas quizás con eso nos puedan decir cómo son los dolores de parto de una mujer, porque por lo que entiendo dice que son repentinos, porque aquí lo están comparando. Pero aquí estamos viendo cuando las naciones están contra Israel. Apocalipsis y todo eso ustedes lo pueden estudiar. Las naciones están contra Israel. Pero el día del Señor va a ser, según ese versículo que acabamos de ver, a la final, semana 70 de Daniel. Pero ahora miremos Pedro cómo lo pone. Segunda Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Miren, hermanos, si le acercamos al zoom a esto y miramos bien, este día del Señor no es el mismo día que el anterior que acabamos de ver. Que ahí van a estar diciendo paz y seguridad. Por fin Israel fue vencido, yo no sé qué van a decir, yo me lo estoy imaginando. Pero aquí no, aquí está hablando al final del milenio. ¿Se dan cuenta, hermanos? El día del Señor aparece al final de la semana 70 de Daniel, con juicio sobre la humanidad, con juicio sobre el gobierno del hombre en la tierra. Ahora viene aquí al final del milenio. ¿Por qué? Porque dice que los elementos serán destruidos. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Se los voy a aclarar un poquito más. Aquí estamos viendo, Biblia de las Américas, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar en ellos. Pues aquí es igual al final del milenio. Aquí también es el día del Señor. No lo dice, pero aquí está, este es el día del Señor. Entonces, hermanos, los que no, en este momento que estamos viviendo, que les decía, que es un tiempo muy delicado, que Dios nos ha dado, pero un tiempo privilegiado. Los que en este momento no quieran recibir al Señor Jesús, pues van a tener que enfrentar lo que está hablando Apocalipsis 20:11. Y más adelante, si ustedes lo leen, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, se ha lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, tenemos muchas cosas. Aquí vemos otra vez en Hechos 20:20, que el día del Señor también aparece, que dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Es lo mismo que decía, antes que venga el día del Señor, al final de la semana 70 de Daniel. Y ahora Pedro pone también el día del Señor como al final del milenio. Entonces, ¿qué pasa al final del milenio? Hay que enfrentar el juicio ante el trono blanco. ¿Quiénes? Los que en este momento están en tinieblas, que no quieren nada con el Señor Jesús, van a tener que enfrentar esto. Este momento que estamos viviendo. Hermanos, yo les decía, nosotros aquí no estamos jugando a ser cristianos, no estamos jugando a la religión, aquí nos estamos definiendo nuestra eternidad. Es un compromiso muy serio de matrimonio con el Señor, porque Él va a venir y sí está al día. Hay varios días del Señor
que en este momento no es el tema, solo lo traigo para que miremos lo serio que es este asunto. No es ningún juguete, es muy serio. Lucas 21:36 dice, velad pues orando en todo tiempo para que logres escapar de todas estas cosas que han de sobrevenir. Y miren lo que dice, estoy viendo la versión Castilla, y para comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, velando pues, orando en todo tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Hoy. Es que hay coronavirus, no me da tiempo de orar, pero aquí dice orar en todo tiempo. Es que no tengo trabajo, no, aquí dice orando en todo tiempo. O es que tengo mucho trabajo, no, aquí dice orando en todo tiempo. Es que mi familia, no, orando en todo tiempo. Y así me puedo pasar todo el día repitiendo orando en todo tiempo. Para que logréis, aquí el secreto es orar. ¿Para qué? Para que logréis escapar de todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? El día del Señor. Lo que acabamos de ver brevemente, solo 2 versículos. Hay más, hay bastantes, pero me extendería mucho tiempo. Orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todas estas cosas que han de sobrevenir y para compadecer seguros ante el Hijo del Hombre. Recordemos, hermanos, que la palabra del Señor dice que todos nosotros, los hijos de Dios, vamos a tener que enfrentar el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para galardones, no es para condenación. Para condenación los que vimos, los que están ante el trono blanco, porque el Señor Jesús ya pagó por mí. Él enfrentó ese juicio ante el trono blanco. Y Él, hermanos, Él enfrentó ese juicio y descendió al infierno y al lago de fuego. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él va y desciende a ese lugar, pero la muerte no lo pudo contener. Entonces yo me metí en el Señor Jesús y yo ya no tengo que enfrentar ese juicio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo enfrentó por mí y yo ya estoy aprobado. Tú, hermano, ya estás aprobado. No te toca enfrentar ese juicio porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero hay otro juicio, que es el juicio del Señor Jesucristo. Entonces, si estamos velando y estamos orando en todo tiempo para que logres escapar de todas estas cosas, vamos a compadecer seguros. ¿Y qué es compadecer seguros? Es enfrentar un tribunal. Como cuando llevan a un acusado a un juzgado, a un juicio. Si él es inocente, va tranquilo. Pero si es culpable, va preocupado. Entonces, hermanos, el día que nos toque presentarnos delante del Señor Jesús, estamos velando, estamos orando, estamos caminando en los propósitos de Dios, aquel día, hermanos, con gozo. Hay un canto antiguo, no sé si ustedes se recordarán, que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista y llamen por tu nombre, aquí estoy, voy a levantar la mano. El Señor Jesús, hermanos, aquellas palabras que te diga, entra. Buen siervo y fiel al gozo de tu Señor. Hermanos, valió la pena. Valió la pena este leve sufrimiento temporal a ese momento que nos presentemos delante del Señor. Vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque hemos estado velando y orando, hermanos. ¿Cómo dice este canto? Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, yo ahí he de estar. Cuando ya se pase lista, hermanos, qué gozo cuando ya se pase lista. Mira, este canto así decía, a mi nombre feliz responderé. Qué gozo, hermanos. Es mi anhelo, hermanos, mi oración delante de Dios, que tú seas aprobado delante de Dios, que tú vivas en santidad y que de una vez por todas dejemos de coquetear con el marido anterior, según lo entendió yo, en Romanos capítulo 7, dejemos de coquetear, de estar recordando las leyes del marido anterior, porque él ya murió para nosotros. Ahora vivimos en novedad de vida, vivimos para el Señor Jesús, hermanos. Qué bendición, hermanos. Yo no sé si tú te gozas con esas promesas del Señor, pero a mí me causa mucho gozo. A mí me alegra y miro la maravillosa obra del Señor Jesús. Hermanos, 1 Tesalonicenses 5:4, ya estoy concluyendo. Versión del oso. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os tome como ladrón. ¿Qué día? Pues el día del Señor. Porque a los otros, ¿se recuerdan? Están diciendo, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hermanos, no sé si esto una vez te ha pasado, que te pasa algo inesperadamente. Quizás, bueno, a mí me pasó, yo tuve
un accidente automovilístico. O sea, es una sorpresa que uno no se lo espera. Quizás alguien se cayó de su moto, o alguien se golpeó, o alguien yo qué sé. Pero que te tome algo por sorpresa o un mal no es nada bonito, no es nada feo. Y hermanos, y los que no quieren nada con el Señor, que están viviendo en tinieblas, ese día los va a tomar como sorpresa. No van a entender qué pasó, no van a entender que el Señor Jesús está ejecutando ya sus juicios sobre la tierra, que las copas de la ira se están derramando. Pero tú que has recibido al Señor Jesús, hermanos, ese día no te va a tomar por sorpresa. El Señor posiblemente te lo va a mostrar, lo vas a sentir en tu corazón, vas a tener testimonio. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿ve?, que no estamos en tinieblas. Y aquel día no nos tome como ladrón. ¿Por qué? Porque un ladrón, cuando se mete, ni en cuenta que le robó a uno. Y ya se metió a la casa y se llevó nuestros bienes. O hay una modalidad que en los buses, en transporte público, pero ahorita no hay, le bolsean a las señoritas, a las damas, les abren sus carteras y cuando revisan, ya se robaron su monedero. Qué incómodo, ¿verdad? Qué feo no haberse dado cuenta. Pero el Señor nos advierte, hermanos, que este día no nos tome por sorpresa. ¿Y cómo hacemos? Pues velando y orando, estando en la luz, estando comprometido con el Señor Jesús. Ese día no nos va a tomar por sorpresa y tú, hermano, vas a levantar tu nombre. Cuando te llamen a mi nombre, yo feliz responderé. Hermanos, qué gozo, qué dicha, qué privilegio, qué gran amor de Dios haber pagado por nosotros, hermanos, para que nosotros ese día nos presentemos como justos, siendo inmerecedores, porque mis obras me dicen que no soy justo, pero Él me limpió, me metí en el Señor Jesús, ahora Él me llama justo, hermanos, y ese es el dolor del enemigo, esa es la envidia del mal, hermanos. Hermanos, ya solo les veo este último versículo y vamos concluyendo. Juan 8:11, Jesús les habló de nuevo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Hermanos, claramente, el Señor Jesús es la luz de este mundo. Las tinieblas no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Las tinieblas, como lo dice Romanos, es el marido que teníamos antes, el que nos sujetaba y nos juzgaba y teníamos que vivir de acuerdo a su ley. Pero Él ya murió. Para mí ya murió, para ti ya murió. Ahora, nuestro esposo es el Señor Jesús. Tenemos un compromiso matrimonial con Él. Hermanos, y su palabra dice que el que me sigue no andará en tinieblas. El secreto es seguirle. El secreto es recibirle en tu corazón. Yo quisiera saber si hay un amigo esta mañana que quiera hacer compromiso con el Señor Jesús, que quiera pasar de tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesús esta mañana está extendiendo sus brazos de misericordia. El Señor Jesús esta mañana te dice, todavía la puerta está abierta, la puerta angosta está abierta, la puerta de salvación sigue abierta, el pacto, el sacrificio del Señor Jesús, la sangre de Cristo sigue vigente el día de hoy. Hoy es el día de oportunidad, hoy es el día de salvación. Yo te invito, ¿quieres pasarte hoy de las tinieblas a la luz admirable? Y ya no llevar camino de muerte, sino ahora llevar camino de vida eterna, comprometido con el Señor Jesús. Lo único que tienes que hacer es invitar al Señor Jesús que venga a tu corazón. Pedirle que venga a tu corazón. Renunciar a tu vida antigua. Entonces, como acabamos de ver, el marido antiguo muere y toda su ley con él y todo el pecado con él. Ahora hago pacto con Jesús y la vida viene a mi corazón y llevo camino de vida eterna. Entonces todo este sufrimiento, todo esto que está pasando ya no me preocupa, porque tengo esposo, tengo Padre en los cielos, tengo quien viene por mí. El Señor Jesús es nuestro proveedor y ya no somos huérfanos, ya somos hijos de Dios. Amigo, yo te hago la invitación. ¿Quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? Déjame orar por ti. Yo le voy a pedir favor a la iglesia que ore en un momento. Si alguien va a recibir al Señor Jesús, que convenza de pecado el corazón que necesita al Señor Jesús esta mañana. Voy a hacer una oración, solo tienes que repetir conmigo, por favor. La iglesia me ayuda. Amigo, repite estas palabras. Señor Jesús, reconozco que estoy viviendo en tinieblas, que estoy alejado de tus caminos. Reconozco que he pecado contra ti y que te he ofendido. Pero esta mañana yo te solicito que vengas a mi corazón. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz
del Calvario por mis pecados y resucitaste al tercer día y estás con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Te pido que operes en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Renuncio a todo pacto con el mundo, renuncio a todo pacto con las tinieblas que haya hecho consciente o inconscientemente, y ahora mi pacto es contigo. Te pido que lo operes en mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigo, si tú hiciste esta oración, ahora tú tienes un compromiso matrimonial con el Señor Jesús. La ley y el pecado han muerto. Ya no tienes que sujetarte a eso. Ahora tienes otra ley, que es la ley del Señor Jesús. Y Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Hermanos, el Señor nos enseña con amor. Él nos enseña, hermanos, con ternura, aunque a veces nos corrige, pero Él es bueno, Él es misericordioso. Si tú hiciste esta oración, yo te doy la bienvenida al reino de la luz. Te invito a que busques una Biblia. Si ya la tienes, léela. Pídele al Señor que te la explique. Te invito a que sigas viendo estas transmisiones y que alabes y adores el nombre del Señor Jesús. Hermanos, la iglesia, quiero bendecir su vida, hermanos. Hermanos, caminemos, hermanos. Esforcémonos por buscar a Dios, por amar al Señor. No importa lo que estemos pasando, el galardón que viene es grande, hermanos. Puesto los ojos, porque, hermanos, el tiempo es inminente, el tiempo es difícil. Ahora, hermanos, estamos más cerca de aquel día que el día que conocimos al Señor. Entonces, hermanos, yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu hogar, hermanos. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia con tu pueblo. Mira, Padre, vengo bendiciendo a tus hijos, Señor. Yo te pido, Padre, que la luz de tu evangelio siempre les ilumine. Yo te pido, Padre, que tu presencia no les falte. Yo te pido, Padre, que no falte la provisión en las mesas, que no falte, Señor, la salud en tus hijos. Y si hay alguien ahora que está pasando problemas de salud, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que pongas tu mano sanadora en esa afección. Si es por coronavirus, es otra enfermedad, Padre, tú lo sabes. Yo te pido que pongas tu mano sanadora, Señor. Si tienen, Padre, problemas familiares, yo te pido que intervengas, Padre, porque tú pagaste por la paz de ellos, para que ellos puedan tener paz en medio de esta situación, porque el castigo de nuestra paz cayó sobre ti, tú eres Rey de paz. Yo, Padre, ahora te pido que esta palabra caiga sobre ellos, Señor, y Padre, abre tu mano, Señor. Si hay alguien necesitado de trabajo, te pido que le abras oportunidades, abre tu mano, abre las ventanas de los cielos, trae la provisión que tus hijos necesitan, Señor. Habla con tus hijos, Padre, te pido que los visites, que los llenes de tu presencia. Los bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo su entrada, bendigo su salida, Señor. Gracias por tus hijos, Padre, que te buscan, que te aman, que se esfuerzan por serte fiel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, qué gusto, qué dicha haber estado con ustedes una vez más, hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Sigamos caminando en los caminos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, hermanos. No nos podemos ver en persona, pero puedo ver a varios que se han conectado, hermanos. Yo los saludo a todos, les mando un saludo. Gracias, hermanos, por estar conectados y el Señor me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión.